En la última década, las concentraciones de gases de efecto invernadero han tenido un incremento significativo en la atmósfera. Si se tiene en cuenta como punto de partida las concentraciones del monóxido de carbono durante la época preindustrial, es posible observar qué tanto han variado las cantidades de monóxido de carbono con respecto a las emisiones a través de los años. Globalmente, en la producción de dichos gases, el 60% de estos es producido a causa de actividades humanas y el porcentaje restante es emitido por la naturaleza. En Bogotá, para trasladarse de un lugar a otro, es necesario recurrir al uso del transporte público o privado, debido a la gran extensión de la ciudad y el crecimiento acelerado de la población que ha tenido la ciudad y que ha sido mayor en los últimos años. Todos los días hay congestión vehicular, empeorando cada día debido a las facilidades que existen a la hora de comprar un automotor y la congestión en los sistemas de transporte público. El dióxido de nitrógeno es uno de los gases que provoca el efecto invernadero y que es producto de la quema de combustibles fósiles. Así también es un gas tóxico y nocivo para la salud de los seres humanos. La mayor emisión de dióxido de nitrógeno se debe a los vehículos. Además de esto, hay evidencia de que los efectos producidos por el dióxido de azufre incrementan gracias a la existencia de partículas en suspensión del aire. Y el dióxido de azufre puede promover la acción cancerígena de otras sustancias. La toxicidad del monóxido de carbono se da a causa de la afinidad que posee este compuesto con el hierro de la hemoglobina en la sangre de los humanos y los animales. Como consecuencia, las moléculas de oxígeno no se pueden unir a las de hemoglobina, lo que causa la inhabilidad del individuo de respirar. Es por lo anterior y por su cualidad incolora e inodora que este gas resulta ser tóxico y fatal si sus concentraciones son muy altas. A través de Coronair, que es un registro de las emisiones de gases, es posible estimar la producción de dióxido de nitrógeno en Bogotá. Se ha observado que la hora del día en la que existe mayor emisión de dióxido de nitrógeno es las 6 de la mañana, hora en la que se dispara su emisión dada la cantidad de flujo vehicular que hay por el desplazamiento de los ciudadanos para comenzar sus actividades diarias. El uso desmedido de vehículos automotores en Bogotá ha afectado enormemente la calidad del aire de la capital. El gobierno, en pro de disminuir los agentes contaminantes, ha desarrollado ciertas políticas públicas que buscan controlar y disminuir la polución en la ciudad. Para determinar si a lo largo de los años se ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero, en Bogotá se planea un diseño experimental del tipo Nova 2 Way, donde el factor principal es el año y el factor de bloqueo el tipo de gas. La respuesta estará dada en partes por millón. Con este diseño se busca comprobar si existe una diferencia significativa en la emisión de gases de invernadero en Bogotá y adicionalmente nos dirá si existe una diferencia en la concentración de los diferentes gases. Con un nivel de significancia de 0,05 y un p-value de 0,43, se tiene suficiente evidencia estadística para concluir que la emisión de gases de invernadero no ha cambiado en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2015. Adicionalmente, se puede concluir que los gases tienen concentraciones significativamente diferentes al obtener un p-value de 0. Para verificar la validez de nuestro diseño estadístico, se comprueban los supuestos de la prueba por medio de un análisis de residuales, el cual nos muestra el comportamiento normal de los datos, la aleatoriedad de los mismos y el principio de homocedasticidad. Analizando los datos provenientes del Observatorio Ambiental de Bogotá, para las emisiones promedio anuales del monóxido de carbono, es posible observar una tendencia decreciente desde el año 2005 hasta el año 2015. Sin embargo, en los últimos años se observa que la concentración de este gas se ha mantenido constante entre los valores de 0,75 y 0,91 partes por millón. Hasta el 2014, en Bogotá, el 72% de la totalidad de autos en la capital eran vehículos privados.
siendo este un porcentaje alto a comparación de la cantidad de vehículos de uso público y debido a la dificultad en cuanto a la movilidad del flujo de transporte, se implementó la medida de pico y placa. Si se habla en términos de cifras, cabe resaltar que durante el año 2010 las emisiones de monóxido de carbono registradas alcanzaron un máximo durante la hora de mayor tráfico. Recordemos que es las 6 de la mañana. Teniendo en cuenta los datos reportados por el Observatorio Ambiental y tras el análisis estadístico respectivo, vemos que la emisión de gases de efecto invernadero no ha cambiado en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2015, pese a que han mutado las normas adaptándose año a año a la ciudad, como la creación del pico y placa ambiental, pico y placa a vehículos de servicio público. No hay un control efectivo que disminuya la contaminación y mejore la calidad del aire que respiran los bogotanos. Pese a que los datos son desalentadores en términos estadísticos, la contaminación del aire en Bogotá en términos técnicos es relativamente baja en comparación con otras ciudades del mundo, lo cual nos sugiere que estamos a tiempo de evitar que el problema sea mucho más grave. Para ello se requieren políticas que actúen bajo cánones ecológicos en sinergia con la demografía bogotana, las investigaciones científicas y la ingeniería, promoviendo proyectos resilientes que se adapten a los cambios propios de la capital colombiana, controlando de forma eficiente la polución y evitando así daños futuros a la salud y el medio ambiente.